Esta semana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que emisarios de su gobierno mantienen contactos desde hace meses con representantes de la administración estadounidense y que estas conversaciones se efectúan con su autorización expresa. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que su equipo efectivamente está en conversaciones con el régimen chavista, sin precisar exactamente pues con quién se lleva esto a cabo o dónde se están llevando a cabo estas pláticas. Vamos a conversar al respecto con Reinaldo Díaz. Él ha estado anteriormente en el programa, es el vocero en México del presidente encargado Juan Guaidó. ¿Cómo estás, Reinaldo? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pascal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué nos puedes decir de estas pláticas? Parecerían pláticas secretas entre el régimen de Maduro y el gobierno de Donald Trump. ¿Qué se sabe? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, mira, principalmente el tema de las conversaciones ha estado presente, ha sido uno de los escenarios que se ha ido avanzando en paralelo junto con otros. Ya han habido varias oportunidades en la cual representantes del gobierno del presidente Guaidó y del régimen de Maduro se han sentado en Barbados, en Oslo, se han sentado también en Suecia, para buscar una alternativa que de alguna forma pues llegue a elecciones libres, ¿no? Es parte de lo que hemos buscado desde el principio. Y por supuesto, ya la administración Trump ha confesado que también ellos por distintas vías han tratado de buscar un acercamiento para justamente ayudar a estas conversaciones que también se están dando. Creemos que forma parte de un mecanismo de presión y también sabemos que por parte del régimen para ellos, aunque públicamente tienen un discurso antiimperialista contra el gobierno de los Estados Unidos, también sabemos que le tienen muchísimo miedo a las sanciones que hoy se están aplicando por todo el mundo y específicamente en Estados Unidos, dado a que pues todo el patrimonio que se han robado de los venezolanos pues está siendo en estos momentos congelado por parte de las instituciones financieras mundiales, auspiciado por Estados Unidos. Entonces, es lógico que estén buscando los altos jerarcas del régimen conversaciones para que se le quiten estas sanciones, probablemente a cambio de que permitan elecciones libres en Venezuela. Bueno, ¿y estas pláticas sirven al proceso de democratización de Venezuela? ¿No sirven? O como dice el clásico, todo lo contrario. Mira, es bastante complejo porque a lo interno del país la necesidad, la crisis no se ha detenido. Lo que en algún momento hemos conversado aquí en el programa, Pascal, de las necesidades del venezolano, de los apagones, de la crisis humanitaria, cada día que pasa es mucho peor. Así que a lo interno, estos procesos de conversaciones, de diálogo, de mediaciones, son vistos como un proceso de dilatación de la crisis. Una de las cosas que ha manifestado el presidente Guaidó es que nosotros no vamos a permitir de que se sigan dilatando y ya en varias oportunidades pues hemos ya manifestado que nos levantaríamos de cualquier negociación. Ahora, creo que al empezar o que ya se haya hecho público la participación de países como Estados Unidos directamente con altos jerarcas, que no sabemos cuáles, porque internamente hay contradicciones. El segundo al mando del régimen, Diosdado Cabello, dice que no está hablando con Estados Unidos, pero Nicolás Maduro sí. Entonces puede que también entre ellos haya una gran división que ya se empieza a ver, porque obviamente están tratando de salvarse. La dilatación que hay interna en Venezuela de un proceso que ya es inevitable y obviamente desde el principio, es justamente ver cómo se sale. Tenemos ahí un problema con la comunicación con Reinaldo Díaz. Vamos a tratar de restablecerla. Bueno, pues nos daba su opinión sobre estas conversaciones secretas que se han revelado entre Washington y Caracas, entre el gobierno de Nicolás
Maduro y el de Donald Trump. Déjenme ver si podemos restablecer estas, pero mientras le cuento que un día después de que los presidentes de Estados Unidos y Venezuela confirmaran que hay conversaciones secretas entre sus gobiernos, el asesor de seguridad nacional estadounidense aseguró que lo único que se discute es la salida de Nicolás Maduro del poder y la celebración de elecciones. Como el presidente ha declarado repetidamente, para terminar con el robo a los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse. Esto lo escribió John Bolton en su cuenta de Twitter. Él es el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, ya tenemos de vuelta en la línea a Reinaldo Díaz. Entonces nos estabas diciendo que tal vez parecería también que no hay acuerdos o que hay desacuerdos en el seno del régimen chavista. Sí, es bastante claro porque las manifestaciones públicas en Venezuela, en distintos medios de comunicación, son contradicciones. Ya el día de ayer se hizo público que un ministro del régimen, Tarek El Aissami, vinculado abiertamente con el grupo terrorista Hezbollah, pues ya está siendo buscado por los Estados Unidos de Norteamérica como un alto jerarca de una red o una organización criminal de narcotráfico, y ya ha anunciado hasta una recompensa de $10 millones por su paradero. Esto obviamente ha alertado a lo interno y creo que ha propiciado al interno que pues todos estos jerarcas que tienen cosas que ocultar o que han estado vinculados con hechos criminales o violaciones a derechos humanos estén buscando conversar con Estados Unidos para negociar su salida. Y así hemos sido informados también por parte del equipo de conversaciones del presidente Juan Guaidó, el cual pues está haciendo lo posible para que dentro de estas conversaciones efectivamente nos lleven a elecciones libres, porque ya en varias oportunidades se han dado propuestas por parte del régimen, pero estas propuestas obviamente pues no satisfacen ni van a acabar con la crisis. El único mecanismo pacífico que puede llevarnos a acabar con esta crisis en Venezuela es que hayan elecciones libres, haya un presidente electo en Venezuela constitucional, y que de esta forma podamos avanzar hacia un proceso de reconstrucción económico de nuestro país. Reinaldo, ¿qué opinas de quienes dicen que pues las pláticas entre el régimen chavista y la oposición, las que mencionabas en Barbados, en Noruega, en Suecia, pues le han servido más al régimen porque le ha dado oxígeno que lo que realmente han servido para la democratización del país? Mira, nosotros hemos sido obviamente bastante escépticos sobre estas conversaciones, y así también en el fondo el presidente Guaidó lo tiene presente. No es la primera vez que vamos a estas conversaciones. Sin embargo, tenemos varios elementos, ya que Venezuela ya no es un tema solo de Venezuela, sino que ya se ha conformado o se ha permitido que este problema sea un problema de Latinoamérica y que podría escalar a un problema mundial, en donde ya las grandes potencias ven sus intereses también en Venezuela. Entonces, la decisión de conversar con estos actores a veces no pasa solamente por la decisión del presidente Juan Guaidó o del Parlamento, sino que el apoyo de la comunidad internacional en algunas oportunidades pasa por cruzar distintas alternativas como es este proceso de diálogo. Fíjense que el grupo de contacto, por ejemplo, en donde está gran parte de la comunidad europea, el mismo México y varios países han sido partícipes y han buscado promover de que siempre se pase por un diálogo antes de que llegue a pasar a una situación mayor. El ejemplo en este caso fue que justamente pasó lo que nosotros ya advertimos que iba a pasar. El régimen le dio largas al proceso, negándose a cualquier alternativa, y cuando ya se ve en jaque, fue Nicolás Maduro quien se levanta de la mesa y lo hace públicamente hace una semana. Es ahí donde nosotros decimos, pues, a la comunidad internacional que nos ha auspiciado y nos ha dicho que tenemos que conversar, pues no fue
el presidente Juan Guaidó quien se levantó de la mesa. Fue Nicolás Maduro, fue el dictador, nuevamente como nosotros dijimos que iba a pasar, y lo más importante es que frente a ese levantamiento de la mesa, pues las sanciones y la presión de la comunidad tiene que aferrarse y tiene que crecer, porque de lo contrario, si no hay ningún costo político internacional o si no hay ningún tipo de presión, el dictador pues se va a sentar y se va a parar de la mesa la vez que le dé la gana. Y eso es muy importante, que ya lección aprendida y ya vivida en este nuevo diálogo por parte de la comunidad internacional, pues ya empecemos a tomar las acciones que sean de mucha más alta presión frente a la dictadura, como bueno, ya está empezando a hacer los Estados Unidos de América. Bueno, y por último, pues finalmente recibió sus cartas credenciales Francisco Arias como el embajador del régimen chavista en México. El gobierno de Juan Guaidó y a través tuyo, pues le había manifestado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pues los antecedentes de esta persona. ¿Qué opinan ahora que ya ha sido formalmente reconocido como embajador por parte del gobierno mexicano? Bueno, mira, el día de ayer, tanto el Parlamento como el presidente Juan Guaidó se manifestaron en este sentido. Obviamente lamentamos mucho que después de meses de conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos de mexicanos, hayan tomado al final esta ruta. Nosotros le hemos manifestado desde el inicio, como tú muy bien dices, que existe una gran ilegalidad en su nombramiento, principalmente porque no ha sido aprobado por el Parlamento venezolano. Y nosotros ya pues estamos preparando justamente un acuerdo y varios comunicados por parte del Parlamento y la Presidencia para entrar en conversaciones nuevamente bajo este nuevo supuesto con los Estados Unidos mexicanos. Ahora, lo que sí es muy importante que la gente que nos escucha entienda, y yo quisiera aterrizar esto al máximo, es que se pongan en la posición en donde el día de mañana cualquier presidente, no cualquier presidente mexicano decida enviar a un personaje, vamos a ver, porque es un personaje criminal, vamos a ver, como el Chapo Guzmán, lo envíen como embajador a Argentina y no sea aprobado por el Senado. Y entonces Argentina dice, mira, yo voy a aceptar este embajador por políticas internas. Este embajador, a ser acreditado, puede utilizar los recursos del Estado mexicano en Argentina, va a poder hacer las obligaciones consulares que le corresponden y pues va a tener todas las acreditaciones y la inmunidad que esto amerita. ¿Cómo se sentiría el mexicano o el político o el diputado o el senador frente a esta situación en donde el presidente toma esta decisión de México, en este caso supuesto hipotético, y no hay ninguna consecuencia y el país hermano, como puede ser Argentina, hipotéticamente, decide aceptarlo? Es la misma situación que hoy estamos viviendo los venezolanos. Un embajador criminal vinculado con casos de corrupción llega a México y México decide, no, yo lo voy a aceptar aunque no tenga la aceptación del Parlamento ni la aprobación interna, y los diputados obviamente se quedan con sus obligaciones pues completamente incumplidas y los venezolanos completamente indignados. Es una toma de postura, porque México ha insistido muchas veces que no toma posiciones ante el conflicto interno de Venezuela. Haber aceptado este embajador, ¿es una toma de postura para ustedes? Mira, de lo que nos han manifestado, porque realmente los comunicados que han emitido Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este punto, donde ya la acreditación oficial no es reconocimiento, o si no es una aceptación, el gobierno mexicano nos dice que no, pero las acciones frente a este caso, y ya cuando este personaje tiene la inmunidad y puede utilizar los recursos del Estado venezolano aquí para sus fines, pues empieza nuevamente a tildarse o a movilizarse un poco a favor de la dictadura, algo que nosotros hemos advertido y que además va a traer consecuencias legales, porque bajo nuestra Constitución este nombramiento es completamente írrito, es ilegal y todos sus actos están viciados de nulidad.
¿Qué pasa si el día de mañana este embajador firma un acuerdo con México? El día de mañana nosotros lo vamos a desconocer. ¿Qué pasa el día de mañana cuando este personaje empiece a emitir pasaportes y empiece a emitir cualquier documento consular o empiece a firmar en nombre del Estado venezolano? Nosotros lo vamos a desconocer y eso le va a generar un problema jurídico a los venezolanos y a los mexicanos en este momento. Entonces, mira, realmente nosotros esperamos que ya, obviamente, frente a estas circunstancias, pues en algún momento se pueda reevaluar, podamos mantener nuevamente las conversaciones en este sentido. Sin embargo, pues estamos a la espera ya que el Parlamento formalmente y la Presidencia emita las acciones que corresponden en este caso. Pues bien, Reinaldo, como siempre te agradezco mucho tu buena disposición de conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Pascal. Gracias, Reinaldo Díaz, vocero del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en México. Nos vamos.